Regresamos a Sin Filtro. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para que usted opine, bueno, qué se van a hacer con estas oficinas alrededor del Congreso de la República. ¿Qué opina usted? ¿Cuál debería ser la acción que debería realizar la Junta Directiva en este momento para, pues, terminar con ese problema? Y los datos preliminares son: reducir personal, un 76%, opina que hay que reducir esas plazas. También construir un edificio propio, 23%. Y muy abajo, que se siga alquilando, un 1%. Vemos son los fantasmas los que están votando. Que es el 1%. Votaron los fantasmas todavía. Que es el 1%. Bueno, una pregunta que dejó al aire Estuardo polémica. ¿Se necesita o no se necesita Congreso de la República? En un sistema republicano no esperaría tener un Congreso que funcione, que sea eficiente y que represente a sus votantes. Pero Gabriela, en Guatemala, como están las circunstancias y con lo que hemos visto durante estas 2 semanas, ¿qué tan funcional es el Congreso de la República? El Congreso de la República es el espacio en donde se toman las decisiones públicas a partir de los representantes que nosotros votamos. No puede haber democracia representativa en Guatemala sin un Congreso. No hay una democracia en el mundo que no tenga un Congreso, ¿verdad? El problema es qué tipo de personas llegan como representantes de los ciudadanos, ¿verdad? Si no, el poder se quedaría en manos o del presidente, por ejemplo, y ahí cambiaría completamente la política de un país. El Congreso es el espacio de debate público por naturaleza en una democracia y en una república, y es necesario, completamente necesario. Sin embargo, el hecho, y Estuardo tiene razón, en cuestionar, digamos, los tipos de legisladores que están llegando. Pareciera que están más preocupados por tomar oficinas que por legislar, están más preocupados por los privilegios que da el cargo que precisamente por encontrar las soluciones profundas que la sociedad necesita. Pero vuelvo a decir, el Congreso es necesario para una democracia. No podemos pensar en debate público sin pensar en el Congreso de la República. Y muchos hemos hablado acá en este foro sobre la necesidad de cambiar la forma de elegir a los representantes, que estos pues respondan a los intereses de sus electores, y mucho se ha hablado también de la necesidad de modificar la ley de partidos políticos. Sobre ese tema se reunieron hoy la presidenta de la Corte de Constitucionalidad y el presidente del Congreso para ver si en algún momento esa consulta que se envió a la CC va a regresar al Parlamento, y esto fue lo que declaró Gloria Porras. A pesar de que personalmente hubiera querido hacerlo más rápido, creo que ha valido la pena tomarse el tiempo necesario. Es una ley que va a regir el próximo proceso electoral y no podemos improvisar. Era importante que nos tomáramos un tiempo para estudiarla y ahora para discutirla. Hay que darle su tiempo, es muy delicado lo que está pasando, son cambios realmente profundos en la ley, y la buena noticia es que a mí me entusiasmó mucho que nos ofreciera que el 14 de febrero, el Día del Cariño, nos va a hacer ese regalo a Guatemala, un buen Día del Cariño a toda Guatemala, mandando la ley al Congreso de la República. Bueno, escuchaba usted las declaraciones de la presidenta de la CC y del presidente del Congreso, con su peculiar estilo, diciendo que el 14 de febrero llega un regalo al Parlamento. ¿Qué regalo será ese? ¿Uno que nos da soluciones, otro que nos va a complicar más la vida, Estuardo? Bueno, mira, si son los cambios a la ley electoral que se aprobaron en las mesas y toda esa pérdida de tiempo que se hizo, mejor que no hayan cambios. Mesa que sirvió también para calmar en algún momento el clamor de la plaza, ¿no? No, el calor de 2, 3 organizaciones de vividores que andan por ahí, eso fue realmente lo que calmó. ¿Va a cambiar algo? No va a cambiar nada. ¿Cómo permiten que haya 3 años prohibido transfugismo y que el 4º puedan hacer transfugismo? Decime, ¿qué cambio, qué progreso, qué es eso? ¿Por qué nos obligan a los ciudadanos a financiar partidos políticos? Yo tengo una serie de preguntas a esos cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Regresemos a los alquileres. Tuve la oportunidad de estudiar varios años fuera de Guatemala, y cuando estaba sacando la maestría estudié en un lugar que se llama Missouri, Norteamérica. A mí me sorprendió el sistema que tienen ahí, y creo que si tan necesario es el Congreso, vaya, está bueno pues. No podemos dormir y comer y nuestra vida se va a morir y nos vamos no hay Congreso, todos se desmayan. Bueno, entonces para que no nos desmayemos y no nos muramos, ¿por qué no dejamos, como hacen en Missouri, que es muy interesante, que el Congreso se reúne todo el mes de julio, solo el mes de julio, una vez al año se reúnen?
Y ahí discuten todas las cosas que tienen que discutir, hacen una agenda, va durante el año, tienen muy poco personal, un staff de planta que todo el año va llevando, digamos, los temas, y los representantes de los counties, de los condados, llegan pagados por los representados. O sea, digamos que ya va de tal county, va uno, ellos le pagan su hotel, le pagan esto, algunos, digamos, que son representantes y tienen una empresa y tienen su negocio y trabajan, porque ahí sí trabajan en su negocio los representantes, o sea, los diputados, pues, y le pagan ese mes de salario entre toda la gente de la comunidad que va a ser representada en el mes que se reúnen ellos. ¿Por qué el Congreso tiene que reunirse todo el año? ¿Por qué tiene que tener esos entourage, así donde llegan y es casi que quitarse porque ahí va el diputado, ¿verdad? Y digo, ¿pero por qué? Hay formas también más sencillas, más baratas. Somos tercer mundo. No nos perdamos. Bueno, estos quieren vivir en Adriática. Ya les dije que, miren, y que alguien les pague. Estos son el tercer mundo. Quieren tener oficinas en Adriática, pero solo nos alcanza para hotel, no sé, de la zona 1, ahora, pues, de la 18 ahora calle, la realidad de Missouri, de Guatemala es Yo creería que el opuesto, problema no es el Congreso y el funcionamiento del Congreso. Yo creo que el Congreso tiene una responsabilidad frente a la realidad nacional, y la realidad nacional no se para en los últimos 11 meses del año. O sea, es decir, tienen que estar presentes en las políticas y en las discusiones de lo público. Por eso un Congreso tiene momentos en donde se reúnen como representantes y también momentos en donde deben regresar, por ejemplo, a sus territorios y hablar con sus votantes, sus representantes. Pero yo sí creo que los de Quetzaltenango es Quetzaltenango y los de Escuintla es Escuintla. ¿Por qué tienen que estar en la capital? Bueno, a veces ni son de los departamentos. Pero eso tiene que ver con la forma en cómo hemos decidido hacer la política en Guatemala. Esa forma es muy equivocada. El caso de Estados Unidos es muy equivocada. Claro, pero ¿por qué los de Petén no van a hacer política Petén? Si la lógica del Congreso, como usted dice, es la representación, hablen con sus representantes, vayan a Mazate, vayan a Zacapa. El problema no tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con cómo se eligen estos representantes. Y ahí regreso a la pregunta que tú hacías al principio de este segmento, es decir, la ley electoral y de partidos políticos no es una ley que nace de la plaza y de 2 o 3 organizaciones de mal llamados vividores, que no es lo que pasó en la plaza. Hicieron esa cosa. Lo que pasa con la ley electoral es un esfuerzo de sociedad civil que viene de muchos años atrás, muchos años atrás. Hablo de Asíes, hablo de la Universidad Rafael Landívar, hablo de la USAC. Son tanques de pensamiento, no son solo tanques de pensamiento, son entidades e instituciones completamente serias. Han propuesto leyes todo el tiempo y todo el tiempo. Claro, y son las que han hecho avanzar el país. Ahora, son las que nos han condenado a lo que tenemos hoy. Bueno, pero no solo es limitar la responsabilidad a esos grupos. O sea, también nosotros como ciudadanos... bueno, también están los sindicatos. Hemos dejado también que están los estos sindicatos. grupos pues tomen y decidan por ellos mismos a su conveniencia privilegios y aumentarlos con los ¿Son años. representantes o no del pueblo? ¿Por qué no van a los pueblos que representan? La pregunta es tal vez también de quiénes son los partidos políticos en Guatemala, porque hay una élite que se ha vuelto completamente parte de una red de mafiosos, ¿verdad?, que hacen parte del Congreso de la República de Guatemala. Pero definitivamente yo creo que es muy errado pensar y deslegitimar el esfuerzo que se ha hecho desde sociedad civil para una ley que lleva años y que es necesaria para democratizar la política en Guatemala y la participación. Nos sorprende estos escándalos. Creo que también nos debería de sorprender el hecho que hemos dejado que durante 30 años en la llamada vuelta a la democracia, la ciudadanía se ha mantenido replegada, no ha exigido sus derechos, que es lo que están haciendo, y que ahora han instalado una estructura en donde los privilegios se mantienen en un solo grupo. En la capital. En un solo grupo que se encuentra muy contento con las formas como se están moviendo los partidos políticos, donde no les interesan, y eso sí es una responsabilidad de todos, de las iglesias, de empresarios, de grupos, como llama Estuardo, o de sectores de estudiantes. Si nosotros no nos hacemos responsables de cambiar las condiciones y el sistema de partidos políticos, hay un grupo que está ganando. Porque al final, independientemente de quién lo haga, ¿quién puso a esos diputados ahí? Por eso yo pregunto. Somos nosotros. Okay. Vamos a este corte. Seguimos con este interesante tema de la representatividad y del Congreso de la República. #SF Alquileres Congreso. Esto está muy entretenido.